Salió la actualización 0.51 de Worldbots. Ayer a la medianoche Maxine Carpeco avisó por el chat, solo que estaba haciendo otra guía de un video que ya publiqué en el canal. Y de paso me di cuenta pues de varias cosas. He puesto de ejemplo las dos nuevas razas civilizadas que hay. Las focas ahora se llaman Navy Seals, así se llama esta subespecie. Bueno, acá no me aparece el nombre, sino acá en la sección de animales buscamos, por acá está los Navy Seals, el guerrero más élite del mar, entrenado para luchar en cualquier condición. Y literalmente hacen honor a su nombre, porque si analizamos una de las razas, por ejemplo, y vamos al botón de subespecie, vamos al editor de nacimiento, encontramos que son ágiles, que eso le da más 20 puntos de estamina, esperanza de vida más 3 años, habilidad de combate más 20%, es decir que atacan más rápido cuerpo a cuerpo o usando armas, ¿ok? Y el tamaño disminuye un 10%. Además también son fuertes, tienen una esperanza de vida de más 3, estrategia más 2, daño más 50% de daño. Y las 5 habilidades de combate, la primera es retroceso, desviar proyectiles, bloqueo, esquivar y embestida. Entonces genial, porque eso lo hace muy poderoso en comparación a otras razas. Competirían más o menos con los esqueletos o los enanos, por ejemplo. Y lo más sorprendente son sus estadísticas de salud, que vemos que tiene 110 de salud, 12 de velocidad. O sea, es una criatura promedio. El tema es que viven muy poco tiempo, viven hasta los 50 años en promedio. Así que quitándole lo de la salud, prácticamente son muy similares a la raza humana. Luego estos son algunas de sus características en promedio. Una de las cosas que más destaca son sus aletas, es decir que son muy buenos nadadores, realmente son muy veloces. Ahorita lo vamos a ver en el combate. Estas son algunas de las leyes normales. Una de las cosas nuevas es esta marca mortal, es decir, con esto puedo eliminar rápidamente a todas las razas, pero eso también aplica a las religiones, a las culturas. Es un nuevo rasgo que está en todos lados y que créeme que va a ser vital para cuando crean muchas religiones o cosas que no te gustan, tú los puedas desaparecer en un instante. Eso está en los clanes, en las religiones. Vas al editor de reinos y vas a encontrar esto. Y literalmente puedes eliminar a una raza cualquiera. Ahora, lo que he hecho es que ha pasado como 285 años desde que los puse. Y se nota que la IA ha logrado mejorar bastante, que volvieron las formaciones originales. Por ejemplo, aquí podemos ver a los, ¿cómo se llaman? A los Punkorns, así se llama esta nueva raza. De hecho, esta raza se llama así, Punkorn. Incluso los demonios los encuentran demasiado ruidosos. Literalmente son como punks. Llamé al reino Imperio Punk Hippie, porque es lo más similar. Y al Imperio de las Focas o Navy Seals, Imperio Militar Pekín, haciendo referencia a China. Además, así son algunas de sus estructuras. Este es el templo de ellos. Aquí vemos la biblioteca, que tiene forma de castillo. Aquí vemos la barraca de entrenamiento. Aquí está el ayuntamiento o el edificio donde está el gobernador o rey. Y mira, todas las casas son así triangulares. Si se han visto esta película que lo pongo en pantalla, Hiriku o algo así se llama, literalmente le encuentro mucho parecido a la civilización Punkur con la de Hiriku. Si no han visto esta película, se la recomiendo, pero mírenlo solo, es rara, es bizarra. No me preguntes qué hacía viendo televisión nacional en Venezuela, que pasaban esa película en el canal 47. No me preguntes. Y también podemos ver el castillo puerto, literalmente es muy hermoso, que hasta me recuerda a la serie de Merlina o los Locos Adams. Además que tiene varios degradados entre el púrpura, rojo y azul oscuro. Los barcos me encanta, y lo que hacen es tirar bombas, ahorita lo vamos a ver. Acá por el sur va a llegar un desembarco con, no me dice cuántos soldados vienen en este barco. Vienen 116 soldados, y mira esto. Te dice los pasajeros y mira cómo te los llenan en una fila india que no caben ni siquiera ahí. Vienen del reino, etcétera. Los datos, el capitán, no, este es el virrey, quiero decir. El barco es como un submarino similar a la Segunda Guerra Mundial o quizás actual. Y me encanta la estructura de los focas. Por ejemplo, aquí vemos las torres defensivas. Por cierto, no vimos las torres defensivas de la civilización de los unicornios. Y literalmente todas las casas son hangares de estos, como los soldados. Este es el cuartel general, literalmente, pero también es la casa del ayuntamiento y tiene en el techo
una hacha, haciendo referencia a los helicópteros. Lamentablemente yo juego desde celular, así que no tengo la versión del moderno, sino créeme que este le pega hasta, yo creo que aquí esta civilización la hizo algún moderador de la edad moderna, te lo he puesto en el equipo de desarrollo. Este es este radar que vemos acá, en realidad es la biblioteca. Esto parece como una especie de cohete, creo yo, en construcción, no creo que sea un lugar donde reserven agua. Parece más un cohete y como ves es el molinero de ellos. Este es el templo, una bandera, literalmente ahorita la vamos a ver en detalle cómo ondea la bandera. Y las torres defensivas que son gacetas así de seguridad. Las barracas, a mí me encanta el estilo de la barraca y es que todo el toque militar le queda muy bien a los Navy Seals. Y el puerto, me encanta porque tiene una grúa gigante como para alzar los barcos, para repararlos, etcétera. Y es como una mega torre de vigilancia alrededor. Ahorita vamos a ver los barcos de cerca, pero antes vamos a despausar el tiempo y veamos esto. Algo que les puse a todos para que la batalla sea pareja es darle los arcos y flechas. Esto vino en la actualización y me di cuenta. Ahora podemos seleccionar varias armas, armadura. Mira, por ejemplo, este casco con este casco. Listo. Y lo que hace es sortear aleatoriamente alguno de los dos cascos. Igual, no hay como un límite. Yo puedo poner todos los cascos que yo quiera. Armadura, de hecho, esto va a ser muy bueno para futuros videos que se vendrán. El próximo video es enfrentar a la humanidad medieval versus los soldados modernos, que ya se vendrá. Vemos aquí el barco cómo ataca. Este es un barco de pasajero, igual puede atacar, pero extrañamente no está brindando fuego. La IA ha mejorado sin duda. Por ejemplo, aquí vemos la escopeta, que de hecho es la arma original que viene en la cultura de los Navy Seals o focas. Literalmente, si vamos acá al final, su arma original es la escopeta. Ellos son los únicos capaces de usar la escopeta. Entonces esto va a ser muy interesante, ya que se va a convertir en una de las razas más poderosas solamente por su arma. Aquí vemos toda la batalla que literalmente no distingue entre amigo y enemigo. Otra de las cosas nuevas es obviamente los ejércitos. Esta pestaña de acá que te dice la cantidad de ejércitos que hay y lo ordenan en números romanos. Por ejemplo, mientras más ciudades hay, te lo ordena ejército 1, ejército 2, ejército 3 y así sucesivamente según las ciudades que tienen un reino. Entonces, como obviamente son dos islas, solamente tiene una isla. También te indica cuánta gente hay. Algunos te ponen la animación de quemándose o inconsciente, otros en batalla. Y el rasgo del capitán es muy genial porque tiene un marco especial rodeado entre rojo y un color entre cobre oscuro o algo así, simbolizando la muerte y la sangre. De hecho, hasta ahí algo genial es que ahora podemos ver el historial de los capitanes que fueron anteriores a él, es decir, que murieron en batalla o por vejez. El capitán actual te dice más información. Algo nuevo que me encanta es ahora esto, que te muestra el porcentaje pero en forma de barra. Es mucho más increíble que sea así visual para mí, me facilita bastante. También existe otras estadísticas, por ejemplo, los melee units son las unidades de cuerpo a cuerpo, es decir, de cara a cara, es decir, gente que tiene arcos, hachas, lanzas, que literalmente están de frente con el enemigo. Luego está esta estadística que son las unidades de rango, es decir, las unidades que atacan a distancia. Y créeme que esto es genial la estadística. De hecho, la mayoría acá son de rango y algunos pocos son de cuerpo a cuerpo. Va a ser muy interesante, en especial porque esta batalla literalmente la va a decidir quien tenga las mejores armas y armaduras, y además obviamente de tener buenos requisitos. Ahora, pues hay un montón de información general que ahí está en el resumen. Podemos ver cuál es la mejor unidad, la pirámide, gráficas, así. Esta información, bueno, aquí vemos el ejército que lo podemos ordenar por miembro, asesinato, en fin, hay un montón de información técnica que lo puedes analizar con cuidado. Entonces vemos como ahora también creo que algunos soldados le robaron, uno de los soldados unicornios, sí, tienen escopetas, le robaron las espadas. Vemos la cantidad de flechas que hay. Observemos a este enemigo de por acá, que lo van a matar, lo mató un punker. De hecho, han logrado repeler al enemigo. Hasta el momento va ganando en cantidad de gente los punkers con 213 individuos. De hecho, miren este detalle. Si se dan cuenta, le toco acá. Mira que Imperio Punker es una espada gigante
con un poquito de sangre en la punta, haciendo simbolización de la guerra. Y lo mismo acá, y también podemos ordenarlo. También vinieron otros detalles como los reinos, que lo podemos ver normal, así con fronteras, pero o lo podemos ver así, en donde están los miembros en tiempo real. Esto va a ser muy útil por si quieres destruir un reino por completo, asegurarte de dónde está el sobreviviente de este genocidio y eliminarlo. Lo mismo sucede con las ciudades. Los clanes ahora están mejores porque lo puedes ver a nivel de reino, a nivel de ciudad o a nivel de persona, que es más genial porque así puedes observar, buscar específicamente dónde está. Lo mismo sucede con las religiones, que podemos verlo por reino, por ciudad o por individuos donde están en tiempo real. Lo mismo con las culturas, lo mismo con los idiomas y las familias incluso. Entonces va a estar muy interesante porque esto va a ser más fácil y más información en detalle, incluso por su especie, por reino, etc. También agregaron esta función, digamos vamos al reino, donde te muestra con un gran GIF la raza que pertenece o la que predomina por bloque o por casilla. Y algo genial es esto, que ahora podemos verlo por banner, por si no quieres poner o ver el nombre largo, solamente con escoger el banner ya tú puedes saber o diferenciar de qué país es. Muy útil esta información. Yo lo voy a dejar desactivado porque para mí es más fácil. De hecho creo que ya han repelido. Vamos a ver la cantidad de ejército. Bueno, hay algunos soldados por acá, aunque creo que hay fuego amigo. Literalmente sí, dos unicornios se están peleando entre ellos. Pero creo, sí, efectivamente lograron repeler a todos los soldados Navy Seals. El tema es que obviamente quedan muchas casas destruidas. Vamos a hacer que termine la guerra lo más rápido posible, creando un puente entre las dos civilizaciones. Así veremos quién ataca primero. Y sin duda la IA ha mejorado bastante en el combate. Mira que a veces hacen las formaciones. Vamos a acelerar el tiempo. Deberían reorganizarse por acá en cualquier momento. Y vemos como gran parte del ejército entra por el norte. De hecho hasta destruyen el puerto. Han destruido varias casas. Están a punto de destruir la barraca. Mucho fuego amigo y enemigo ahí, sobre todo acá. Aquí están disparando como a 3 blancos al mismo instante, pero por el momento el imperio militar está recibiendo un buen apoyo entre ambos, ya que se han concentrado en defender un enemigo a la vez. Pero ya hay varias tropas que están yendo por el puente para intentar destruir al imperio militar. Y vemos que el imperio punk sobrevive aún. Ahora el imperio militar tiene la ventaja en cantidad de ejército, que tiene 91 personas, mientras que el imperio punk 69 y va bajando. Así que mientras mantengan esa ventaja, aquí el ganador se va a decidir claramente por la foca. Vamos a acelerar el tiempo. Y pues me encanta esta civilización. De hecho miremos el templo. Viste que es una bandera así ondeando y de hecho tiene sentido. Como cualquier base militar o academia o instituto que hay un orden, hay una bandera ondeando. Y pues el color de la bandera es según el banner del imperio. Digo, del color del reino. Además, bueno, ya ahora están tomando iniciativa. Son las focas o los Navy Seals, que están tomando ventaja. Sí, bastante, pero bastante. Y algo que me encanta es que podemos obviamente seguir las unidades, etcétera. Así es como los mayores detalles. Ahorita vamos a mostrarle a la final. También mientras se decide la guerra por allá, vamos a poner por acá a los fantasmas. Ahora los fantasmas también es otra raza evolucionada. Vamos a buscarlos, que no sé en qué parte estarán. Dan sus ciudades. Ahora sí, ya lo fundaron. Vamos a esperar a que construyan. Además, otra de las novedades claramente es que ya el juego, si vamos a idioma, si vamos a la sección de idiomas en el canal, ya está el 94%. Quiero darle una mención especial a todos ellos. Son 6, 7, 9 personas que han dedicado su tiempo a lo largo de varios años, como en la actualidad, a traducir al 94% el juego al español. Ahorita pues no muchos los conozco, algunos sí tienen Discord, pero obviamente el único creador de contenido que yo sí conozco, que es de World, es obviamente Tiempo con Juan Diego, así que mis agradecimientos a ellos y a él por dedicar su tiempo libre a literalmente a apoyar a la comunidad y a los desarrolladores a que tengamos este juego en español. Y igual a los demás creadores de contenido que también, o gente de Discord que están ayudando a los desarrolladores a traducirlo en otros idiomas también.
Listo, ya al menos ya sé cuál es la estructura. Este es el, ¿cómo llamarlo? El molino o el lugar de cultivos. Estas son casas en promedio. De hecho se están tirando algo. Obviamente el puerto. Todavía no han salido los barcos. Esta casa de abajo, que está siempre lo más cercano a la fogata, es la casa de gobierno, ¿ok? Y lo de arriba, que tiene forma más circular, que vamos acá, es la biblioteca. Lo de arriba es las barracas. Muy interesante. Bueno, a la final ya la guerra terminó entre unicornios y Navy Seals. Y obviamente ganaron los unicornios, sorprendentemente. Aunque en defensa de los unicornios, bueno, de los unicornios no, de los Navy Seals, es que claramente tienen mucha más salud. Claramente eso les da una ventaja. Velocidad, bueno, está bien. Daño es decente o promedio. Yo creo que esa fue la razón de que no hayan ganado. Listo, y al fin ya conseguí el templo de los fantasmas. Me encanta porque es como una luz extraña que parece la luz, la luna. Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos la era de la noche. Me imagino que ilumina. La luz es muy tenue, así que no es gran diferencia. Y bueno, y esos son todos los cambios en general, lo más destacado de la actualización. Obviamente hubo otros cambios, como podemos ver acá, algo relacionado a los demonios. No, he observado las razas por de cerca y no ha habido ningún cambio realmente. Siguen manteniendo las mismas estructuras, el mismo daño. No sé, me imagino que a lo mejor reciben una potenciación durante la era del caos, quizás eso es lo que los ayude, pero además de eso no creo que haya realmente cambios, pero igual siguen siendo razas muy fuertes, tanto los aliens como los demonios. Y bueno, ese fue mi resumen en general. ¿Qué opino de la actualización? Muy buena y muy necesaria, más que todo por el tema de los ejércitos y la inteligencia artificial de ellos, porque desde antes de la actualización iban muy bien en organización, hacían formaciones de batalla, etcétera, y eran más rápido. Y hoy en día sí se nota la diferencia. Ya no se toma demasiado tiempo en hacer un desembarco anfibio o sí, marino. Y además van muy rápidos y juntos gracias a los ejércitos. Así que mi opinión en general es que la actualización sí fue un acierto y ayudó bastante al juego. Así que te voy a dejar este video que va a aparecer acá, donde enfrentamos a los humanos medievales versus soldados modernos, que serían los Navy Seals, obviamente, pero con solamente puro armamento militar y las mejores armas. ¿Quién crees que gane? Ve al video para descubrirlo.